Hoy no voy a contar yo una historia personal. Hay muchas cosas en mi vida que no tenían sentido y Dios las usó para hacer su obra. Hay muchas cosas el día de hoy que no tienen sentido que estoy enfrentando, pero no voy a hablar de nada en específico de mi vida, sino este domingo quiero que tengamos la oportunidad de aprender lecciones prácticas para nuestra vida, echando un vistazo a la historia de la Biblia, a algunos episodios que no siempre tuvieron sentido en la Biblia, pero sí tuvieron destino. Y ese es el título de la sesión final de esta temporada. Quizá no tiene sentido, pero tiene destino. ¿Puedes decirlo conmigo? Quizá no tiene sentido, pero tiene destino. Quizá lo que estoy viviendo hoy no tiene sentido. Quizá lo que he vivido no tiene sentido. Pero sabes, la noticia el día de hoy tiene destino. No sentido, pero destino sí. Dios se encarga de que cada cosa por la cual atravesemos tenga un destino específico, claro, incluso podemos decir un propósito. Así que el día de hoy quiero alentar tu corazón si estás pasando por momentos, por situaciones que aparentemente no tienen razón de ser. Con este mensaje quiero alentar tu corazón y quiero decirlo de forma más clara. ¿Cuál es el corazón de la enseñanza el día de hoy? Va a aparecer en pantalla esta frase y ese es el corazón de lo que queremos enseñar el día de hoy. Las situaciones que vivimos quizá no siempre tendrán sentido, pero sí tendrán destino y un propósito que al final, o en un corto tiempo, o cuando Dios lo vaya a hacer, vamos a ver funcionar ese propósito, ese destino para nuestro bien, para la gloria de Dios y para el beneficio de nuestro futuro y de nuestras generaciones. Quiero tomar un texto hoy como base, y ese texto base está en Colosenses capítulo 2. Colosenses 2, 17, también va a aparecer en pantalla. Yo me voy a ir un versículo atrás solo para poner un poquito de contexto, pero dice así, Colosenses 2, 16 y 17. Dice: no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es ¿qué? ¿Es quién? Cristo. Ese texto se ubica en un momento donde Pablo está enseñando a los cristianos que vienen del contexto judío, y les está diciendo: tranquilos, no se dejen juzgar por lo que la gente dice de las fiestas que el pueblo celebraba, el pueblo de Israel celebraba. Había muchos que decían: ya no se tienen que celebrar las fiestas, ya Cristo nos hizo libres, ya olvidémonos de todo eso. Y Pablo les dice: tranquilos, no permitan que nadie los juzgue con lo que comen o con lo que beben. Y luego utiliza esta palabra que es una palabra que es donde quiero anclar la enseñanza. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Este texto nos lleva a considerar las siguientes ideas respecto al tema que hemos estado tratando durante este mes. Y quiero ir rápidamente a mi primer punto el día de hoy. Y eso es lo primero que este texto me trae a memoria. Cada situación que no tuvo sentido en la Biblia apuntaba hacia Jesús. Cada situación que no tuvo sentido en la Biblia apuntaba hacia Jesús. Y mucha gente argumenta y dice: es que en la Biblia hay muchas cosas que no tienen sentido. Ok, no tienen sentido, pero tenían destino. ¿No tenían sentido para ese momento? No, claro que no. Pero apuntaban hacia un destino. Todas las cosas que acontecieron en el Antiguo Testamento eran la sombra de lo que había de venir. Eran la sombra que apuntaba hacia donde Jesús estaba. Todas las cosas que sucedieron en Génesis,
Todas las cosas que sucedieron en Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, todas las cosas que sucedieron en la historia del pueblo, cada una de las cosas que pasaron estaban apuntando hacia Jesús, y muchas de esas cosas en su momento no tenían sentido. Muchas de esas cosas en su momento no eran comprensibles, parecía que no iban a funcionar. Por ejemplo, Abraham. Oye, estoy muy a gusto viviendo en Ur de los Caldeos, y Dios viene y le dice: sal de tu tierra, deja tu tierra. ¿A dónde voy a ir a vivir? Al desierto. No, Dios, no tiene sentido. ¿Por qué me sacas de esta ciudad? No tiene sentido ir a vivir a no sé dónde. No tiene sentido, Abraham, en ese momento, pero tiene destino. Esa es la respuesta de Dios. No tiene sentido en este momento, pero tiene destino en mi corazón para ti. Oye, pero parece que voy a perder, Dios, voy a dejar todo lo que tengo, voy a salir al desierto, voy a arriesgar. No tiene sentido. No tiene sentido, pero tiene destino. Insisto, tiene destino. El Mar Rojo, Dios saca al pueblo, lo libera de Egipto, lo lleva por el desierto, lo pone frente al Mar Rojo, y viene atrás el ejército de los egipcios persiguiéndolos para destrozarlos. Y la Biblia dice que Dios los llevó a ese punto. Moisés voltea, obviamente, y con toda razón le puede decir: Dios, no tiene sentido, nos hubieras dejado allá. Bien decía la gente, empezaba a quejarse y a decir: ¿para qué nos sacaban de Egipto para morir en el desierto? No tiene sentido venir a enfrentarnos al Mar Rojo. No tiene sentido traer atrás al ejército enemigo que nos quiere destruir. No tiene sentido lo que estás haciendo, Dios. Y la respuesta de Dios desde el cielo fue: sí, claro, no tiene sentido, pero tiene destino. No tiene sentido en este momento para tu vida, pero lo que estoy haciendo está apuntando hacia un destino. No tiene sentido, pero tiene destino. Dios los lleva a conquistar una ciudad, Jericó, y les dice: a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya están listos para pelear? Sí, ok. No van a pelear, van a caminar. No, Dios, ¿qué onda? No tiene sentido. No tiene, pero tiene destino. ¿Y cómo se va a caer? Van a gritar y van a tocar las trompetas. No, Dios, ¿qué onda? Eso no pasa. Eso no sucede en el mundo. No tiene ningún sentido. No lo tiene para ti, pero para mí tiene destino. Hay cosas en tu vida así, ¿no? Medio locas que Dios te ha pedido hacer, cosas que están pasando alrededor de tu vida. Gedeón, otra parte en la historia de la Biblia. Gedeón, este hombre, el más temeroso que había en el pueblo, y Dios va y lo escoge para que sea el general del ejército. No tiene sentido. O sea, Dios, ¿qué te pasa? ¿No ves bien? ¿No te fijas bien a quién escoges? Sí, para ti no tiene sentido, pero para mí tiene destino. Lo que voy a hacer con este hombre. Lo levanta, para convencerlo fue difícil. Lo convence, lo levanta, y tenía miles de soldados a sus órdenes. Y Dios le dice: ¿sabes qué? Son muchos. Te voy a quitar unos cuantos miles, te voy a quitar otros tantos miles. Lo deja con 300 para pelear. Los primeros 300 no fueron los de Leónidas, fueron los de Gedeón. Y sabes, ahí están, 300. Con 300 Dios voy a enfrentar. No tiene sentido. No tiene sentido, pero tiene destino. No lo tiene. No funciona así en mi mente. No, pero tiene destino. La historia de los reyes, malos reyes, buenos reyes. Saúl, tenía sentido que existiera Saúl. Muchos podemos decir: Dios, ¿por qué no borraste a Saúl de la historia? Hubieras dejado a David, que es el bueno, el buena onda. Él hasta estaba galán, más galán que el otro que era galán también. ¿Para qué? No tenía sentido que levantaras a Saúl. No tenía sentido para ti, pero para mí tenía destino. Porque si Saúl no hubiera existido, David no se hubiera levantado. Hay muchas cosas en tu vida que no tienen sentido. Dices: Dios, ¿por qué no las borras de mi vida? Porque si Dios quita esas cosas de ti, nunca se va a levantar la persona que Dios realmente destinó que fueras. Que Dios destinó que fueras. Y te va a hacer que te enfrentes con muchas cosas. Quisiéramos que las quitara. Le gritamos y le decimos: no tiene sentido. No tiene, pero tiene destino. El sufrimiento de David no tenía sentido, pero tuvo un gran destino. Jeremías, Dios, cómo sufrió Jeremías. Dios le pidió hacer cosas que a ningún otro profeta le pidió.
Cosas terribles que no tenían sentido, pero tenían un gran destino. Los 400 años de silencio antes de que viniera Cristo a la tierra. Dios no habló con la humanidad, dejó de hablar con la humanidad. ¿Qué pasó en ese tiempo? Imagínate la oscuridad del corazón sin la palabra de Dios. No tiene sentido, Dios, que nos dejes así. No, pero tiene destino. Llegó Jesús. El llamado, y todo lo que rodeó a Jesús fue sin sentido. ¿Por qué en un pesebre? No tiene sentido que el Rey de Reyes y Señor de Señores nazca ahí. No tiene sentido, pero tiene destino. La cruz no tenía sentido. ¿Por qué murió de esa forma? ¿Por qué tan horrible? ¿Por qué tan horrendo? No tiene sentido, no, pero sí destino. El rechazo a Jesús no tenía sentido, pero tuvo un gran destino. La persecución de la primera iglesia no tenía sentido. ¿Por qué, Dios? O sea, ¿por qué nos atacan? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que huir a las demás naciones? Porque están tan cómodos aquí en Jerusalén que tengo que esparcirlos, y lo que parece que no tiene sentido los va a llevar a cumplir su destino. Y van a salir de Jerusalén y van a predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. No tiene sentido la persecución, pero sí tuvo un destino increíble. Cosas sin sentido en la Biblia siempre apuntaron hacia Jesús. Y me encanta el texto que tomamos como base. Todo esto y más, todo esto que mencioné y mucho más. Porque en cada libro de la Biblia hay episodios, hay personajes, hay situaciones sin sentido, pero con un gran destino. Y lo más grueso de todo es que todo esto, Pablo se ancla ahí para tratar un asunto con los judíos y los nuevos judíos cristianos, y les dice: todo esto que se vivió, todo esto que viene desde el Antiguo Testamento, todo esto que viene desde años atrás, no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Jesucristo. Todo lo que estás pasando, todo lo que has vivido, todos los sufrimientos, todas las situaciones, todas las cosas sin sentido como las que acabo de mencionar, el silencio de Dios, el abandono, o sea, todo lo que pasó, el Saúl, ¿por qué lo dejas ahí? ¿Por qué dejaste esa enfermedad? ¿Por qué dejaste eso? Todo lo que parece que no tiene sentido en tu vida solo es una sombra de lo que está por venir. Y todo eso está apuntando en tu vida hacia Jesucristo, que es lo real y verdadero, con lo cual te quedarás al final de todas las cosas. Ese texto nos lleva a considerar estas ideas. Cada situación que no tuvo sentido en la Biblia apuntaba hacia Jesús. Mucho de lo que pasó en la Biblia jamás tuvo sentido, pero siempre tuvo destino. Igual muchas de las cosas que acontecen a tu alrededor carecen de sentido, pero no de destino. Y quiero que lo pienses por un momento. ¿Qué cosas estás viviendo? ¿Qué cosas parece que te están arrasando? ¿Qué cosas parece que te están quebrantando? Que tú te quejas y dices: no tiene ningún sentido. Si esas cosas sin sentido no estuvieran en tu vida, Dios no te estaría guiando a tu destino. Pero Dios te está guiando a un destino, aún a través de lo que no tiene sentido. No te olvides que todo eso que has vivido no es más que la sombra de lo que está por venir. No te olvides que todo eso que has vivido no se compara con lo real y verdadero hacia lo cual está apuntando, que se llama Jesucristo. No te olvides de eso. Y hoy, como sesión final, de verdad te invito a que pegues esto en tu corazón. No dejes que se vaya de tu corazón. Aplica esta palabra a cada situación que estás viviendo, a cada situación que quizá pasarás el día de mañana. Y sabes, cuando el enemigo venga y te diga en el oído, porque el enemigo es experto en esto, en venir y decirte: Fer, eso no tiene sentido. Jonah, esto que estás pasando no tiene sentido. Y tú podrás decirle: no, en efecto, no tiene sentido, pero tiene un gran destino en la mano de Dios. No tiene sentido, pero tiene un gran destino. O cuando alguien venga, algunos disfrazados de amigos vendrán a ti y te dirán: esto no tiene sentido. Mucha gente seguramente se ha acercado contigo
Mucha gente vestida de amigo se ha acercado contigo y te ha dicho: no tiene sentido lo que estás viviendo, no tiene sentido esta situación, abandona ya a Dios. Quizá esposas como la esposa de Job, ¿te acuerdas? Job, no tiene sentido lo que estamos viviendo, vamos, maldice y muérete, deja de estar sufriendo. Ninguna de las cosas que hemos vivido tiene sentido. Perdimos todo, perdimos hijos, perdimos riqueza, perdimos todo lo que teníamos. No tiene sentido, maldice Dios y muérete. Y muy en el fondo, Job abrazaba esta idea: no tiene sentido, pero tiene destino. Dios está haciendo algo que yo no entiendo. Llegaron sus amigos y le argumentaron, llegaron sus amigos y le dijeron, y se guardó en su corazón. Job, este hombre, y esta historia sin sentido me lleva a pensar en el punto número 2. En cada situación sin sentido tenemos dos opciones: ver hacia Jesús o vernos a nosotros. La mujer le decía: ya deja de ver a Dios, ya deja de ver todo, muérete ya, mira cómo estamos ya, o sea, no hay más que hacer. Sus amigos le dijeron exactamente lo mismo, pero Job decidió permanecer. Y al final de la historia se cumple el destino a través de muchas situaciones sin sentido. ¿Hay alguien ahí? Deberías de captar cómo las cosas que nos rodean en este mundo, que no tienen razón de ser o sentido, están colaborando para nuestro destino en Dios, están colaborando para lo que Él quiere hacer. Ahora, ¿somos los únicos que estamos pasando así? No, te he mencionado unos cuantos destellos de lo que pasó en la Biblia, pero realmente puedo atreverme a decir esto: todos en la Biblia pasaron situaciones que no tenían sentido, y todos en la Biblia tuvieron delante de ellos la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Todos tuvieron su oportunidad de escoger qué iban a hacer ante la situación que no tenía sentido. Todos. Cada día Dios te prepara para que elijas la mejor opción. Cada día Dios te prepara para que elijas el mejor camino en medio de cada situación que no tiene sentido. Porque si eliges el mejor camino, te va a llevar a tu destino. Pero puedes escoger quedarte ahí. La mujer de Lot escogió quedarse a las orillas de Sodoma y Gomorra, convertida en piedra, mirando hacia su pasado. Lot decidió quedarse no en donde Dios señaló que tenía que ir a vivir. Él dijo dónde quería vivir, y Dios le dijo: ok, ve entonces, yo tengo para ti la altura de la montaña, pero tú quieres ir a Zoar, la ciudad pequeña. Entonces ve y métete ahí con tu mentalidad. Se metió ahí y destruyó su familia. Abusó de sus propias hijas y dio a luz un par de pueblos enemigos de Dios. Cambió su destino por abrazar el sinsentido en su vida. En cada situación sin sentido puedes escoger, y Dios te lleva a ese punto. En cada situación sin sentido puedes escoger ver el futuro o hundirte en ese presente. Puedes escoger ver a Dios o verte a ti mismo y llenarte de conmiseración y hundirte en tu propia tristeza y situaciones. En medio de las situaciones sin sentido, puedes escoger seguir obedeciendo a Dios o renegar contra Él. En medio de cada situación sin sentido, puedes escoger llorar y llorar, o puedes escuchar luchar y levantarte y seguir luchando, aunque no tenga sentido para ti, pero sabiendo en tu corazón que tiene destino. En medio de cada situación sin sentido, puedes escoger quedarte ahí o avanzar. Escoger quedarte ahí o avanzar. Hay una escritura en Deuteronomio 30 que me gustaría leer. Deuteronomio 30, versículos del 11 en delante. Lo voy a leer, usted anótelo. Deuteronomio 30, 11 en delante. Anótelo y escúchelo. Elección de vida o muerte tiene como título aquí. Y dice: este mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil
para ti ni está fuera de tu alcance. Me encanta eso. Lo que Dios pide no está difícil ni está fuera de nuestro alcance. Nosotros lo hacemos difícil. Ay, Dios, es que obedecerte. Sí, obedéceme, es fácil, te conviene. ¿No le dices eso tú a tus hijos? Obedéceme ya, te levanto el castigo. No, no. Y tú lo ves y dices, y Dios está igual contigo. Pero Dios dice, este mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está guardado en los cielos, tan distante que tengas que preguntar. Pero cómo nos encanta, vuelvo al punto primero, nos encanta preguntar, ¿será de Dios, pastor? Escucha la palabra y te vas a dar cuenta lo que es de Dios y lo que no, en vez de venir a preguntarnos. Dios te va a guiar. Dios no tiene secretos. No te creas el libro que el secreto y que vas a... No, Dios no tiene secretos. No tiene nada guardado en los cielos tan distante que lo tengas que preguntar. ¿Qué tengas que decir? ¿Quién tendrá que subir al cielo y bajarlo de allá para que podamos oírlo y obedecer? Tampoco está guardado más allá del mar, tan lejos que tengas que preguntar ¿quién cruzará el mar? ¿O quién lo traerá que podamos oírlo y obedecer? Por el contrario, dice, el mensaje está muy al alcance de tu mano, está en tus labios y está en tu corazón, para que puedas simplemente obedecerlo. Obedece aunque no tenga sentido, porque lo que Dios pide puede que no tenga sentido, pero sí tiene destino. Y si lo obedeces, te va a levantar de donde estás. No te quedes ahí. Ahora escucha, dice versículo 15: en este día te voy a dar a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, cumpla sus mandatos, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y bendecirá la tierra donde estás a punto de entrar y vas a poseer. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, y si te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte. Estás entre bendiciones y maldiciones. Pero ahora llamo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que vas a tomar. Ve esto, qué importante es. Dios le está diciendo a su pueblo en pocas palabras: voy a hacer cosas que no tienen sentido. Una vez que crucen el Jordán, voy a hacer cosas que no tienen sentido. Y de una vez les digo que más vale que obedezcan para que se mantengan en el destino. Puede ser que no tenga sentido, y de una vez te lo advierto. Más vale que obedezcas para que te mantengas caminando hacia el destino. Llamo al cielo y a la tierra como testigos para que vean la decisión que vas a tomar. Si eliges la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir, puedes elegir esa opción: amar al Señor, obedecer y comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave de la vida. Esa es la clave de la vida, escúchalo. Esa es la clave de la vida: obedecer al Señor, amar y obedecer al Señor, y vivirás plenamente en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. ¿Iba a haber guerras? Sí, iba a haber guerras. Dios no estaba prometiendo una vida color de rosa. Los esperaban cosas sin sentido, los esperaban luchas, los esperaban batallas. Pero Dios les dijo: manténganse aquí, les estoy dando la clave para llegar a su destino. Manténganse en obediencia a pesar de que no tenga sentido, y van a llegar al destino que yo planeé para ustedes. Eso es una muy buena noticia que tú puedes hoy escuchar y poner por obra en tu vida. Necesitamos aprender a seguir el rastro de las cosas que no tienen sentido, el rastro que apunta hacia Jesús.
¿Cómo hacemos eso? Obedeciendo la Escritura, obedeciendo lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Fíjate otro ejemplo de cómo Dios advierte y al mismo tiempo revela lo que se tiene que hacer. Está en Jeremías 21, no lo busques, anótalo. Jeremías 21, 6 y 7 dice esto. Dios viene y habla con su pueblo y les dice: hey, heriré a los habitantes de esta ciudad, heriré a los hombres, a las bestias por igual, morirán a causa de una gran peste. Después de eso pondré en manos del rey Nabucodonosor de Babilonia al rey Sedequías de Judá y sus criados, al pueblo y a los que sobrevivan a la peste. La espada y el hambre que habrá en la ciudad acabarán con ellos. Los pondré en manos de los enemigos que los buscan para matarlos. Ellos los matarán a filo de espada, no los perdonarán, no les tendrán lástima ni compasión. Oye Dios, esto no tiene ningún sentido. No seas malo. No tenía sentido, pero tenía un destino. Y Dios les revela a su pueblo y les dice: esto que va a pasar solo es una sombra del destino que yo quiero cumplir con ustedes. Porque en los versículos 8 y 9 dice: y a este pueblo le dirás estas palabras. A mi pueblo, le dice el profeta, le dirás estas palabras: pongo ante ustedes la posibilidad de elegir entre el camino que les llevará a la vida o el camino que les llevará a la muerte. Escucha, Dios está a punto de hacer algo que no tiene sentido. Va a haber un ataque contra un pueblo que era enemigo de Dios, y Dios va a permitir una situación sin sentido. Aún su pueblo va a estar involucrado en eso. Pero Dios les dice: pongo delante de ustedes un camino para que vayan al destino que yo tengo, o ustedes pueden escoger el camino de muerte. Y les voy a decir cómo. El que se quede en esta ciudad morirá por la espada, por el hambre o por la peste. Pero el que tome una decisión y salga de ella y se pase, dice, y se pase al bando de los caldeos que los tienen sitiados, se pondrá a salvo y su vida será su botín. Lo que ganará será su propia vida. Oye Dios, todo esto que estás diciendo no tiene sentido. No, no lo tiene para ti, pero para mí tiene destino. Voy a ver quién está conmigo, voy a ver quién es mi verdadero pueblo. Voy a hacer esto y les estoy advirtiendo: lo que voy a hacer tiene una salida. ¿Y sabes cuál es la revelación aquí? Cada cosa que tú estás viviendo que no tiene sentido te lleva a dos caminos: elegir quedarte ahí y morir en medio de tu desesperación, desgracia, en medio de tu decepción, o puedes elegir caminar hacia donde Dios está indicando y llegar al destino que Él planeó para ti. ¿Qué vas a hacer en las situaciones que estás viviendo y que no tienen sentido? Tenemos que volver a recordar esto. Todo esto, dice Pablo, todo esto que estás pasando, todo esto que no tiene sentido, no es más que una sombra de lo que está por venir. Todo esto que estás pasando apunta hacia una realidad para tu vida, y esa realidad se llama Cristo Jesús. Y espero que esas situaciones que estás atravesando puedan hacerte ver que hay un camino abierto delante de ti para llegar a Cristo y recuperarte, para llegar a Cristo y ser levantado, para llegar a Cristo y comenzar de nuevo, para llegar a Cristo y emprender un nuevo destino, una nueva vida que Dios tiene para ti. Y eso me lleva a pensar en el último punto. Cuando Jesús vino, cuando Jesús nació, cuando Jesús creció y vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir, cuando Jesús vino y tomó el camino hacia el Gólgota, hacia el monte de la calavera, cuando Jesús tomó la cruz, cuando Jesús fue azotado, cuando Jesús fue destrozado por causa de nuestra maldad, cuando Jesús fue puesto en la cruz, atravesado por clavos, cuando fue burlado, cuando fue menospreciado, desde que nació hasta su muerte, y cuando resucitó al tercer día, batiendo a la muerte, al pecado y a Satanás en un mismo golpe. Cuando aconteció todo esto, cuando Jesús vino, hizo que cada cosa que no tenía sentido funcionara. ¿Hay alguien allí? Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, todo lo que pasó que no tenía sentido,
Oye, ¿cómo nos mandas a hacer esto? ¿Cómo nos mandas con una prostituta? A los espías que mandó a Jericó, ¿cómo nos mandas con ella? ¿Cómo vas a insertar a esa mujer en tu historia, Dios? No solo la voy a insertar, va a ser parte de la genealogía de Jesús. La genealogía de Jesús no tiene sentido para muchos. Voy a decir, pero ¿qué está haciendo esta vieja aquí? ¿Qué estás haciendo tú y yo? ¿Somos mejores que ella a los ojos de Dios? No tiene sentido, pero sí tiene destino. Y Jesús llegó. Y cuando Jesús llegó, cada cosa que no tenía sentido en el Antiguo Testamento la hizo que funcionara para la gloria de Dios. Cuando Jesús llegó, cada cosa que no tenía sentido en la Biblia la hizo funcionar para el bien de cada persona en la tierra. Cuando Jesús llegó, todas las cosas que parecía que no tenían sentido las hizo funcionar para nuestro destino eterno. Cuando Jesús llegó, desde que llegó y nació, desde que cruzó esta vida, hasta el día que murió, hasta el día que resucitó, todo comenzó a cobrar sentido. Cuando Cristo vino, cada situación sin sentido se enfrentó con su realidad. Él era aquella realidad a la cual la sombra que pasó estaba apuntando. Él era esa realidad. Él vino y lo cambió todo. Cada persona que luchó, cada persona que sufrió, cada adversidad con la que se enfrentaron tantos y tantos en la Biblia, encontró su lugar en Jesús. ¿Sabes? Esto nos lleva a pensar en José. José, odiado por sus hermanos, fue el motivo de burla, fue víctima de un complot para matarlo. José, los suyos no le conocieron, lo despojaron de su vestido y lo vendieron por plata. Y cuando Jesús vino, Jesús fue odiado por sus hermanos, fue motivo de burla, fue víctima de un complot para matarlo. Los suyos no lo reconocieron, lo despojaron de sus vestidos y lo vendieron por plata. Aquel sufrimiento de José encontró sentido en Jesús. El sufrimiento que tú estás pasando, las cosas que tú estás viviendo, cuando te encuentres con Jesús, Él va a hacer que funcionen para la gloria de Dios. Él va a hacer que funcionen para tu bien. Él va a hacer que funcionen para tu destino. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Ya lo hizo, de hecho. Si en medio de todo lo que no tiene sentido nos encontramos con Jesús, Él hará que funcione. Todas las cosas cobran sentido ante Jesús. Todas las cosas en la historia de la Biblia encontraron su lugar delante de Jesús. Esa imagen que hemos usado durante la temporada, donde las manos de un alfarero están tratando con el barro y lo están formando, fue la imagen que con más claridad Dios puso en mi corazón cuando Daniel me compartió la idea de predicar una enseñanza que se llamaba No siempre tendrá sentido. Y cuando Dani me compartió esto, dije, es que esto no se puede quedar en una sola plática, esto tiene que escucharlo la iglesia. Pero la imagen que venía a mi corazón era esta. ¿La estás viendo? Y sabes, es increíble pensar que esto es el ejemplo, es la imagen que ejemplifica exactamente la obra de Dios, que parece que no tiene sentido, pero sí tiene destino. Mientras el alfarero toma un pedazo de arcilla y lo empieza a moldear, nada parece tener sentido. Hay movimientos duros, hay golpes, incluso el alfarero le pega al barro para acomodarlo, para ablandar el material. Le pone agua y lo aprieta, le pone agua y lo aprieta. Los giros de la rueda son interminables, vertiginosos. Y a veces te has sentido así. Ya no sabes ni por dónde la mano de Dios está moldeando tu vida y está tu vida en un giro vertiginoso. Es otra vez esto, otra vez esta situación. Dios, esto no tiene sentido. La aspereza de tus manos, Dios, no la conocía así, pero ya estuvo, ya
ya me dolió, ahora sí, ya sácame de esa situación, ya sácame de esto, ya duele, Dios, ya. ¿Sabes? La aspereza de las manos del maestro duele, parece que no tiene sentido, pero está creando destino. Y a veces ves solamente una bola así como esa que no tiene mucho para impresionar y que carece realmente de sentido. El tiempo que se lleva a hacer una buena obra en un alfarero puede ser a veces desesperante, pero al cabo de un tiempo, por fin las manos del alfarero empiezan a mostrar su habilidad. Cuando él siente que la arcilla está lista, cuando él siente que ha moldeado lo suficiente, cuando él siente que ha apretado lo suficiente, cuando él siente que sus manos están teniendo ya control sobre esa forma, entonces empieza a dejar fluir su habilidad. Y la arcilla se levanta y vuelve a ser aplastada y se levanta. Y hay momentos así en tu vida que dices, ya, parece que ya pasó, y otra vez viene otra cosa. El maestro aplica una presión de manera distinta para generar cambios según su creatividad, según su habilidad. Hay un momento donde el barro está tan dispuesto, tan cambiante, en espera de llegar a una forma que por fin tenga sentido. Y al parecer ahí, en esa imagen, es una vasija. Se ve como un recipiente, pero ante la mirada del alfarero, si no le gusta, la vuelve a apretar y la vuelve a deshacer. Y vuelve a perder todo el sentido, pero no pierde el destino mientras está en la mano del alfarero. No importa qué tan hecho garras, no importa qué tan hecho bola, no importa qué tanta presión hay sobre tu vida, mientras estés en la rueda, mientras estés en las manos del maestro, tu destino sigue completo. No importa qué tanta falta de sentido hay, tu destino está completo si estás en las manos del alfarero. Y sabes, de repente, más agua, más fuerza, más presión. Y ahora saca una herramienta. Y la herramienta empieza a hacer contacto con el barro. Y si tú fueras el barro dirías, ¡ay! Ya no son solo las manos, ahora vas a usar un tenedor, ahora vas a usar una herramienta. ¿Qué vas a hacer? Voy a adornar tu vida, diría el maestro. No, pero no tiene sentido, está horrible esa herramienta. No tiene sentido, ¿no ves las marcas que me estás haciendo? Estoy hermoseando tu vida, estoy fortaleciendo tu destino. Tú no lo entiendes ahora, no tiene sentido. Yo a veces veo a Monse, esa cicatriz que tiene, digo, yo solamente veo que el alfarero dejó esa marca que embellece tu historia. Te hace ver como una mujer fuerte que venciste esa situación. La herramienta en la mano del maestro hace contacto, hace surcos, hace líneas dolorosas, deja marcas. Parece que no tiene sentido, pero en la mente del maestro la obra está completa. Sobre la rueda hay residuos que tienen que ser removidos. Hay algunas cosas del barro que no son necesarias y tienen que ser quitadas, y el maestro se va a encargar de eso. Y cada situación que no tiene sentido te despojará de lo que no sirve en tu vida, para prepararte cada día para tu destino. Finalmente el alfarero hace que la obra se levante, hace que la obra tome forma, la observa y ve que es buena. Y después de todo ese proceso que parecía no tener sentido, te das cuenta que Dios creó todo eso con amor, que Dios creó todo eso para darle un uso en tu vida, que todo lo que no tenía sentido te llevó a un destino, que todo lo que no tenía sentido te llevó a un propósito. Al final, si tú fueras el barro y el barro tuviera vida, el barro entonces diría, ¿sabes qué? Gracias, Dios, porque funcionó. Lo que tú pensaste funcionó. Maestro alfarero, gracias por cumplir tu plan. Gracias por crear algo hermoso en mí, que incluso, ¿sabes qué? Servirá para que otras personas vengan y vean lo que has hecho en mi vida.
servirá para que mis hijos vean lo que has hecho en mi vida. Y sí, como lo dijimos al principio, hay veces que lo que Dios hace parece no tener sentido, pero siempre, siempre, siempre funciona. Siempre funciona para cumplir el destino que Él tenía para nosotros. Y escucha los últimos versículos que quiero leer de esta temporada. Las palabras que Dios le dice a Jeremías. Jeremías 18:2 le dice: Jeremías, baja al taller del alfarero, y cuando llegues ahí te voy a hablar. Jeremías pasó por cosas muy gruesas y Dios lo llevó para que viera cómo trabajaba un alfarero, y le dijo: eso, ¿qué es lo que qué me vas a hablar, Dios? No, solamente ve cómo trabaja el alfarero. Lo que Él está haciendo es lo que yo voy a hacer contigo. Jeremías 18:6 después lleva el mensaje, y escucha este mensaje, Jeremías: oh Israel, oh iglesia, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? Escucha la pregunta de Dios. No, Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Y Dios dice: a ver, ¿acaso no puedo? O sea, ¿acaso no soy Dios? ¿Acaso no puedo hacer yo lo mismo contigo que hace el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro. Escucha, porque no es un Dios malo diciéndote: ¿qué no puedo yo hacerte daño? No, no es eso. Escucha el verso completo. Jeremías 18:6. ¿No puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás tú en mis manos. De la misma forma, así, de la misma manera que el barro está ahí, tú estás en mis manos. Isaías 64:8. Y a pesar de todo, me encantan esas palabras. A pesar de todo. ¿Y qué le podrías poner ahí? ¿Con qué podrías rellenar todos esos espacios en blanco? A pesar de todo lo que he vivido, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú eres el alfarero. Todos somos formados por tu mano. Todos. No hay nadie que escape de eso. Y ¿sabes qué? Qué bendición estar en la mano del alfarero. Porque mientras estés en su mano, aunque no hayas sentido, no has perdido tu destino. Tal vez a veces pases por cosas que parece que no tienen sentido, y habrá momentos en que tengas que ir a la Biblia y decir: oh, todo esto, todas estas historias, todas estas personas que vivieron cosas que no tenían sentido, pero se mantuvieron en obediencia, llegaron a su destino. Eso es lo que anhelamos, que llegues al destino que Dios planeó para ti. No importa que lo que te rodea no tiene sentido, no te pierdas del destino que Dios creó para ti.